Bienvenidos a su podcast Psicoespacionísima. El día de hoy tenemos la temática del Día Nacional del Psicólogo, fecha conmemorativa y significativa para toda nuestra licenciatura. El día de hoy nos acompañan el profesor Juan Pedro Núñez Macías, asesor de carrera, Fátima Contreras, Andrés García, el chico de la voz y su servidora Natalia Zapata. Ok, para iniciar bien en contexto, bueno, ahorita precisamente que mencionaba Natalia la cuestión del psicólogo, ¿sí? Sí, es importante muchas veces tener antecedentes de por qué surge. Ojo, hay dos versiones de por qué surge el Día del Psicólogo en México, ¿sí? La primera marcó que es la primer cédula que se dio a nivel nacional para ejercer el licenciatura en psicología. Esa se estableció en el estado de San Luis Potosí. La otra versión se define, y que de hecho es la correcta, nos habla que la Universidad de Guadalajara, por medio del Colegio de Psicólogos, estableció una reunión de varias asociaciones de psicólogos, ¿sí? ¿Cuál era? Y fue precisamente el 20 de mayo de 1994. La pretensión de esta reunión de asociaciones de psicología, colegios de psicólogos, era precisamente pues, para tratar de dar el renombre de la profesión de la psicología, ¿sí? ¿Qué pretendían? Lo marcaban básicamente en tres principios básicos. Primero, lo que querían era que se estableciera y se le diera pues, la notoriedad de la carrera como tal, ¿sí? El segundo era abarcar la charlatanería en la psicología, ¿sí? Y el tercer punto era básicamente la capacidad o la función de los psicólogos a la hora de otorgar el servicio. O sea, ¿cuál es la función directamente de los psicólogos? Entonces, eso sucede precisamente en el 94. Posteriormente, en el año de 1995, se funda la FENAPSIME, que es la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, la cual sigue fungiendo hasta la actualidad, ¿sí? Esta federación básicamente reúne a todos los colegios de psicólogos del país y a otras asociaciones de psicólogos, ¿sí? Y pues se elige bajo preceptos que ellos mismos han documentado, han establecido y que todos los colegios de psicólogos han aceptado, incluyendo actualmente el Colegio de Psicólogos de Zacatecas, que también aceptó los lineamientos que establecían. Y en 1996, bueno, se unifica precisamente para tratar de determinar la información, todo lo que querían dar a conocer. Y en el año de 1997 se define de manera formal pues, la instauración del 20 de mayo como el Día Nacional de los Psicólogos y los Psicólogos, ¿sí? Entonces, básicamente fue como fue dándose, ¿sí? Es lo que está actualmente relegado. Las funciones de la FENAPSIME son variadas, pero no vamos a entrar mucho en esa cuestión, pero uno de los principales lineamientos que manejan es la ética profesional, ¿sí? Hay un código de ética del psicólogo mexicano que es de la Sociedad Mexicana de Psicología y hay un código de ética del psicólogo mexicano que es de la FENAPSIME, ¿sí? Son dos códigos ahorita separados. Todos los que pertenecemos a colegios de psicólogos nos regimos por los dos códigos de ética. Los que no son psicólogos agremiados a colegios solamente funcionan por el código de ética del psicólogo. Sin embargo, se pretende que para 2026-2027 más o menos había la idea de que los dos códigos éticos se fusionaran en uno solo, la Sociedad Mexicana de Psicología y la FENAPSIME, ¿sí? Precisamente en pro pues, del bienestar, ¿sí? Y precisamente que es otra de las partes que vamos a hablar, al final de cuentas, por lo que sería la importancia del bienestar en cuanto a la salud mental. No sé si alguien quiera mencionar algo en cuanto a esta parte. Pues me parece curioso que sea a partir del 94 que sucede el Día Internacional. Perdón, porque pues es una carrera que se está tomando con un poco de fuerza, pero es relativamente reciente, ¿no? O sea, realmente existe un tabú cultural muy importante donde pues no se le toma como que tanta importancia. Tanto así que todavía no se tiene como planificado el tema de los códigos, precisamente. Claro que sí, al final de cuentas, los conocimientos de los mismos psicólogos pues, de códigos de ética. Ni siquiera hablamos de los estudiantes de psicología, o sea, hablamos realmente de todo pues de los profesionistas, ¿sí? Donde precisamente no determinan muchos lineamientos a seguir. Y otro, bueno, hablando de este tema, otro punto importante es que es 20 de mayo en México, entonces también acerca de lo que comentaste, es el 20 de mayo en México, relativamente lleva poco, pero es la historia de la psicología en México, porque en otros países la psicología tiene más relevancia que aquí, o sea, ya apenas. Y justo en 1994 se fundan estas asociaciones para checar estos puntos, ¿no? Pero en otros países pues ya tenían una realidad de que la psicología era una ciencia. Y ciertamente, pues como lo mencionó Fátima,
Cabe resaltar que también esto es un punto muy importante, es hasta que empezó a tomar fuerza como tal en nuestro país. Entonces, pues, qué mejor que conmemorarlo con algo tan importante, ¿no? Bueno, y hablando dentro de lo que es el campo de la importancia de la salud mental, hay 4 puntos principales que sí me gustaría que abordáramos en cuanto a esto y me gustaría saber pues, más o menos qué es lo que opinan con respecto a cada punto. Hablamos de que la buena salud mental nos beneficia mucho también en algo que es manejo de estrés y gestión emocional. Que claro, pues todos estamos expuestos a esto, todos somos humanos, todos sentimos. Entonces creo que es muy importante resaltar que nos ayuda mucho y nos beneficia para el punto de saber gestionar qué es lo que estamos sintiendo en cada momento. Manejar todas las cuestiones de estrés que llevamos pues, día con día. Otra cosa muy importante también, nos ayuda mucho a mantener relaciones sociales saludables, responsables, afectivas, responsables básicamente. También nos ayuda muchísimo a lo que es la toma de decisiones. Cabe resaltar, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente según las emocionalidades que tengan en cada situación, toman decisiones que pues, no precisamente son o las más correctas o las más acertadas. Y pues también meramente disfrutar de la vida, como tal. De igual manera, pues también es muy importante resaltar que nos previene con problemas de salud mental, como son todos los trastornos que pues ya básicamente todos conocemos. También nos mejora la calidad de vida y va intrínsecamente ligado a lo que es la salud física también. Hablas de estos puntos y son necesarios porque cuando hablamos de salud mental, siempre, si ustedes también lo buscan en internet o en cualquier libro, siempre hay una palabra importante que es el bienestar. Buscar el bienestar personal, ¿sabes? Y yo sé que este tema no lo vamos a tomar, pero en la psicología hay muchas ramas de la psicología, ¿no? Y cada una busca este bienestar. Y tú lo explicaste en estos puntos. El bienestar es estos puntos. No sé si ustedes agregarían algo más sobre esta cuestión de salud mental, pero eso sí es importante porque abarca el bienestar. No sé ustedes cómo lo toman o cómo conceptualizan esta palabra del bienestar, porque a mí me quedó como muy marcado. Ajá. Pues fíjate que sí, yo creo que yo le agregaría muchísimo que el tener una buena salud mental o el fomentarla como tal nos lleva mucho a la tranquilidad que pues a final de cuentas todos esperamos. Todos buscamos una estabilidad. Yo la definiría un poco más como estabilidad en muchos otros aspectos también. Pero siento que estamos atravesados, aunque no queramos, por tener que enfrentar este tipo de conceptos, porque realmente todos los días nos enfrentamos con un montón de situaciones, un montón de relaciones y de personas que muchas veces no conocen como algunos aspectos más profundos de la personalidad, por ejemplo, y que solamente pues, es autoconocimiento al final de cuentas, pero ese autoconocimiento pues, te puede ayudar a tener un proceso un poquito más llevadero. Sin embargo, yo creo que hablando de México, pues tenemos un impacto cultural muy fuerte. Ese tipo de creencias pues, nos limitan muchas veces a experimentar la vida de otra forma que podría ser un poco más útil o un poco más sana, ya no hablo de bien o mal. Pero también tiene que ver con los sistemas educativos, financieros, todo, como está estipulado, porque a día de hoy pues, podemos, por ejemplo, hacer un biólogo que sea capaz de hacer magia con las manos o alguien que pueda operar a la perfección, pero sin embargo, si se dan cuenta, lo deja la novia y se cuelga de una soga. O sea, hay algo que estamos haciendo mal al final de cuentas, ¿no? Que podríamos mejorar. Bueno, en lo que mencionamos es precisamente aquí la cuestión donde cabe. La cuestión precisamente está determinada, pues, que el hecho del acercamiento al psicólogo precisamente tiene que ver con la capacidad de gestionar herramientas y habilidades, ¿sí? Entonces, del lado de eso, la mayoría de las personas establece a veces a lo mejor que no es necesaria la relación con el psicólogo porque creen que todo se puede manejar de manera normalizable. Se habla mucho de esta cuestión, ¿no? O sea, por lo regular tenemos una tendencia de creer que porque hacemos ciertas actitudes a niveles sociales creemos que eso genera un bienestar, ¿sí? Creo que lo hemos mencionado en varios momentos, ¿no?
El hecho de que dicen, es que yo me voy al café con mis amigos, me voy al cine, me tatúo, me corto el pelo, o sea, es que eso es mi terapia. Pues no, eso no es terapéutico. Eso es una forma de dictación de lo que estás viviendo en algún momento determinado, ¿sí? La buena forma de vivir un proceso sería precisamente a partir de una ayuda, ¿sí? Que tiene que ver precisamente, ya lo mencionaba, tiene que ver con la capacidad de gestionar pues, emocionalmente, ¿sí? Pero lo más importante al final de cuentas sería la capacidad de gestionar o darle herramientas al usuario del servicio de psicología precisamente para que pueda funcionar de manera correcta en distintas ramas de su vida, ¿sí? A veces se cree que es que solamente tiene una implicación en un área. Pues no, o sea, tienes implicaciones en los momentos. Si tú tienes problemas laborales, tus problemas laborales te siguen acompañando en tu casa. Y si tienes problemas en tu casa, los problemas de tu casa siguen yendo hacia tu trabajo, ¿sí? Entonces, cuando se hace acercamiento al psicólogo, básicamente el psicólogo, la función del psicólogo es gestionar todas las herramientas necesarias para que esa persona pueda funcionar adecuadamente, porque precisamente lo que mencionas es siempre va a haber dificultades de distinto tipo, o sea, el hecho de desdeñar es que yo no tengo problemas es una, al final de cuentas es una fantasía, ¿sí? Porque no puedo definir, no sufro, no siento, no me molesto, no, o sea, todo tiene que haber, ¿sí? O sea, todo es muy marcado, incluso a veces entre los estudiantes de psicología, pues a veces se marca más ese punto, ¿no? ¿Sí? O sea, la serie de necesidades que tienen, pero a lo mejor en el punto de los que estudian psicología es porque precisamente como yo lo viven de una manera más abierta que otras carreras profesionales que no lo viven de la misma manera, bueno, eso genera muchísimas situaciones. Y volvemos al punto, ¿no? Aquí lo importante precisamente es, yo que tengo una dificultad ante una circunstancia, bueno, ¿qué hago yo ante ella? O sea, ¿cómo la puedo gestionar? Sí, bueno, pues la ayuda del psicólogo precisamente requiere en eso, ¿sí? Que puedas precisamente fungir de una forma más correcta, vaya, sí, porque sí a veces es imposible como generar un cambio completo, pero sí tenemos que buscar precisamente que la persona pues, tenga la capacidad de funcionar en ambientes, porque recuerden, contextualmente o ambientalmente nos definimos en la familia, nos definimos en el trabajo, en la escuela, ¿sí? Y nos definimos socialmente, o sea, al final de cuentas todo marca una necesidad y por lo tanto todo marca dificultades de distinto tipo. Cuando la capacidad precisamente de solventar dificultades, bueno, estas van impactando distintos aspectos de la vida del sujeto, ¿sí? Y por lo tanto le van a generar dificultades en múltiples campos, que es algo que también, pues las personas no deben desdeñar. Mencionaban ahorita, por ejemplo, en cuanto a la psicología en México, que estamos hablando desde 1994, ¿sí? Pero a pesar del tiempo que ha pasado, como que a lo mejor las personas siguen teniendo una visión errónea en cuanto a la psicología, que claro que tampoco no es temática, ¿verdad? Que es una temática que más adelante podríamos hablar. Pero aquí lo que cabe precisamente es la cuestión. En el caso de los psicólogos o los estudiantes de psicología, bueno, ¿qué hago yo o qué fomento yo precisamente para que la gente pues, tenga la capacidad de confiar en ese acercamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago precisamente para que no se le medite la acción del psicólogo? ¿Qué es lo que yo hago yo precisamente para pues, poder gestionar que las personas puedan acceder a ciertos servicios? ¿Sí? Porque luego también de repente es muy común, es que tú estudias psicología, pero ya a veces parece que estás peor. ¿Sí? Híjole, no lo vamos a negar, el problema de los estudiantes de psicología es que siguen cayendo también en esa máscara de bienestar. Es que como me están enseñando, no yo sé, yo puedo lidiar, pues no, creo que a los niveles que están ahorita ustedes en particular, pues saben que no puedes fungir por ti solo, o sea, sabes que siguen necesitando ese acompañamiento, porque una cosa es tener una técnica y otra cosa es intentar aplicártela a sí mismo. Y eso, pues, perdón, aquí vienen unas cosas muy importantes, que bueno que también lo menciono mucho. Por lo general muchas veces tenemos esta idea errónea de que por el hecho de que vos estudias psicología o ya has tratado alguna vez con un psicólogo, pues ya mágicamente todos los problemas se resuelven. Y ciertamente no, o sea, la vida es algo muy fluctuante, es algo muy cambiante, es un sube y baja constante. Si no sube y baja, pues no estás vivo. Al final de cuentas son situaciones que siempre se te van a presentar. No por el hecho de que tú ya hayas acudido en algún momento con un psicólogo o porque tú la estés estudiando significa que tus problemas mágicamente desaparecen. Para nada, eso siempre van a estar presentes. Y aquí entra mucho un punto muy importante que a veces pues no se esclarece tanto. ¿Cuál es la función de un psicólogo? Es dotarte de las herramientas, los instrumentos que a ti te sean necesarios y te sean completamente útiles para que tú puedas llevar estas situaciones día con día. Nos vamos a enfocar a lo mejor ahí un poquito más en la parte clínica, ¿no? Pero pues, realmente tiene un montón de funciones más.
Pero, bueno, precisamente eso que mencionaban a veces así como que me resuena un poco, porque de alguna forma es como que los mismos estudiantes de psicología no promueven de la forma más adecuada el bienestar mental, porque no acuden o niegan alguna cosa con, no sé, con una máscara social, como si todo estuviera bien. Y bueno, yo vi algo así como unas estadísticas del IMSS que decía que nada más 3 de cada 10 personas van a atención, pero ni siquiera esas 3 personas siempre terminan en el procedimiento terapéutico. Exacto. Es muy interrumpido en muchas ocasiones. De hecho, ahorita precisamente contra eso que dice el IMSS, curiosamente la Organización Mundial de la Salud lo definió todavía mucho más bajo en el caso de México. La Organización Mundial de la Salud lo definió 2 de cada 10, ¿sí? Y de esos 2 que existen, tampoco terminan el tratamiento, ¿sí? En algún punto deciden dejarlo o interrumpirlo. Porque, bueno, a lo mejor no sé, a lo mejor reciben que no te da garantías, a lo mejor ese tipo de situaciones. En una presentación que tuve en una radiodifusora, precisamente les decía, el problema en cuanto a la accesibilidad a la salud mental en México tiene que ver con cuestiones presupuestarias, ¿sí? Del total que se le da, por ejemplo, a nivel federal, al sistema de salud, solamente actualmente en este año, el 1.4% entra a salud mental. ¿Qué quiere decir? Pues que es muy bajo, pero ese 1.4% se tiene que dividir en salarios, se tiene que dividir en insumos, se tiene que dividir en manutención de centros psiquiátricos o de otro tipo, ¿sí? Por lo tanto, no abarca. La recomendación precisamente siempre ha sido, desde la Organización Mundial de la Salud se definió que el presupuesto total que tienes para la salud, entre el 5 y el 10% deben de ser para salud mental exclusivamente. ¿Sí? Quiere decir que ni siquiera estamos al punto medio, o sea, quiere decir que estamos muy alto. Y eso precisamente porque lo quiero que lo retomemos un poquito, porque esto limita la capacidad de aquellos que quieren beneficiarse de la atención psicológica, ¿sí? O sea, porque a veces como no hay suficiente profesionista, pues las citas, por ejemplo, se alargan mucho, si no sabes cuándo te vayan a volver a dar una cita. En el caso, por ejemplo, de los hospitales públicos, las citas de psicología son excesivamente rápidas, muchas veces estamos hablando de 5, 10, 15 minutos máximo. Y pues en un sentido realista, ¿cómo se puede beneficiar al final de cuentas de eso? ¿Sí? Si estamos hablando precisamente, y bueno, ahora sí un poquito la cuestión del beneficio, si estamos precisamente buscando que las personas puedan generar los suficientes recursos para fungir en su vida cotidiana, o sea, estamos hablando que necesitas precisamente llevarlos a ello, ¿sí? A lo mejor nos andamos saliendo un poquito del tema, porque realmente queremos hablar de los beneficios, pero por más que intentamos hablar de los beneficios, también tenemos que tocar otros puntos. Pero antes, tocando este tema, otra situación que yo veo es que, claro, instituciones ponen esto de salud mental, tienen a psicólogos, a lo mucho tienen 2, 3 psicólogos, la verdad desconozco en IMSS y todo, pero la carga, o sea, también la carga para el psicólogo que está trabajando ahí, cuántos pacientes no ve, y eso también es un poco, o sea, el psicólogo tiene que ir a terapia, ¿no? Tiene que trabajar con todo el nivel de pacientes que está viendo al día, ¿no? Y aquí vamos en una contrariedad de, o sea, sí estás cumpliendo con esta necesidad de gobierno que te da, pero también esta necesidad de ti como persona. No sé eso, ustedes cómo lo ven. Creo que desde siempre, no me dejarán mentir ustedes, principalmente tú que eres mi compañera con tal, desde siempre se nos ha tratado de hacer saber que no por el hecho de que no eres un psicólogo dejas de ser humano. Muchas veces está este típico chiste, pues, que, pues si eres psicólogo te sientes mal, no te acudes. No dejas de sentir, no dejas de ser un humano, todo lo absorbes un poco. Entonces creo que sí tenemos que darle mucho esta importancia a que una persona que estudie psicología o se desempeñe en psicología y piensa especializarse como tal en las áreas terapéuticas, pues nunca está de más el hecho de que también se atienda. Al contrario, pues creo que es uno de los puntos más importantes que puede haber. Ya, entonces te voy a dar puntos. Respondiendo un poquito a lo que decían arriba, institucionalmente, vamos a ver nada más Zacatecas. El ISSSTE tiene un psicólogo y un psiquiatra. O sea, para todo. Para la población, sí. El Seguro Social
Fungival, el Hospital General Fungival, el Hospital de la Mujer, no estoy seguro si tiene psicólogo, realmente nunca. Sí, Me imagino que también nada más eso. Sí, solo para mujeres. Y aquí la cuestión es precisamente, por ejemplo, el del ISSSTE, de hecho, ni siquiera es psicólogo, o sea, su perfil sí es psicólogo como formación, pero exactamente el perfil de él a nivel, ¿cómo se le llama? Bueno, laboralmente, es personal, no es curricular, en cuanto a los puestos de trabajo donde dice, es puesto administrativo. O sea, él tiene una base en un puesto administrativo, pero no desempeña las funciones del psicólogo. Porque la función del psicólogo en nuestras instituciones no se dispone si no se reduce la cantidad de pacientes. ¿Sí? O sea, tiene que haber tanta cantidad de pacientes que pidan el servicio de psicología, por ejemplo, para que se destine a la psicología. ¿Sí? Pero la última vez que yo supe, la verdad, era una cantidad irrisoria, porque tenían alrededor de 10.000 pacientes a un puesto de psicólogo. 10.000, no, eso no me acuerdo, pero ya lo había hecho mucho. Sin embargo, sean 1.000. Sí, Se llama sigue siendo un problema. Sí, porque quiere decir que estás haciendo una sobredemanda. Y como ellos son técnicos que los médicos, porque los médicos en servicios públicos al final de cuentas tienen que cumplir una cantidad de pacientes por día, ¿no? El psicólogo también tiene que cumplir una cantidad de pacientes por día. ¿Sí? Y es lo que mencionaba hace rato, o sea, por eso hablamos de 5, 10, 15 minutos de atención, porque él tiene que priorizar según el paciente que llegue. Pero al final de cuentas deja de ser priorizar, porque al final de cuentas, ¿cuándo lo va a volver a ver? Si es que lo va a volver a ver. O sea, son 10, 15 minutos de sesión. Prácticamente. Porque tiene que haber una cantidad. Se comunica con una cantidad de pacientes en un momento. Bueno, hasta donde tengo entendido, según yo, las consultas terapéuticas por lo menos deberían ser, y no por lo menos, sino como un máximo de 45 minutos, pero según yo el mínimo debería ser alrededor de 30 minutos. ¿Y esto en qué nos llega a afectar también? Pues en el punto de que no se está dando la importancia como tal que debería tener. Si tú eres una sola persona y tienes que atender alrededor de 10.000, ¿hasta cuándo debes dar la vuelta completa? Y aquí entra mucho el punto de que en realidad pues debemos darle un poco más este peso, esta importancia, y por lo mismo creo que también mucha gente últimamente, eso es algo que me alegra bastante, el punto de que ya actualmente muchas personas lo buscan por iniciativa propia. Ya no es como tanto de que te manden del hospital, o tal vez sí ya te lo dijeron un poco, pero tú buscas por tus propios medios. Entonces, creo que hasta cierto punto sí hemos concientizado, tal vez nos falta mucho por progresar, pero lo hemos concientizado un poco más, lo tenemos más presente, que al final de cuentas, que cabe mucho desmentir también, la terapia no van ni los locos, ni los que tienen problemas graves, ni los que no saben qué hacer de su vida. Problemas tenemos todos, situaciones del día a día tenemos todos. A terapia vamos quienes nos interesa tener un poquito más o quienes nos interesa, pues vaya, nuestra salud mental, nuestra propia tranquilidad, nuestra propia estabilidad. Y de hecho esto cabe resaltar y cabe aclarar muchísimo, es completamente una invitación, la terapia no es para locos. Pues a veces creo que se tiene también como esa duda, precisamente porque las personas a veces dejamos llevar los problemas que evolucionan de una tal forma hasta que nos sobrepasan, hasta que ya tenemos una calidad de vida que no es como nosotros quisiéramos, ¿no? Y pues no sé, siento que aunque sí hacemos como que cierto énfasis en promover la salud mental, todavía falta porque también tenemos romantizadas muchas cosas como a nivel cultural, ¿no? Sí. Y dicen cualquier cosa, sí, yo ese, y yo soy. Y eso. Sí, claro, y es que, sí, eso justo es un tema del cual a lo mejor podemos sacar otro episodio, porque qué tanto estamos romantizando y desinformando por redes sociales, incluso entre nosotros, ¿no? Que nos autodiagnosticamos y como dices, o sea, vemos algo y es como, sí tengo, o sea, sí, soy yo, ¿no? Y qué tan malo eso. Sí, claro. Aquí entra mucho el punto de que es que en realidad, como tú lo dices, caemos mucho en este punto de desinformación y de tomarlo más a broma. Siempre se tiene mucho la concepción de que el mexicano normalmente se burla de sus problemas, pero hasta qué punto de verdad deberíamos ignorarlos. Pero si lo empezamos como que a desglosar, yo siento que al final de cuentas terminaremos llegando como a la misma conclusión. O sea, porque todos nos vamos a empezar a preguntar cierto tipo de cosas en algunas etapas de nuestra vida. Nada más que yo creo que la gente lo va estipulando de diferente manera.
O sea, hay unos que lo estipulan como que tengo que ser feliz, por ejemplo, y hay otros que lo estipulan a las 8 voy al trabajo, y a mis hijos, pero al final de cuentas terminamos en lo mismo, o sea, buscar una calidad de vida que es precisamente lo que te ofrece. Una tranquilidad, porque podemos interactuar, como decíamos anteriormente, con un montón de personas, tenemos miles de relaciones, hay muchísimos estímulos todos los días, pero al final de cuentas cuando nos vamos a dormir estamos solamente con nosotros mismos. Específicamente, pues tu propia presencia no puede subir. Y aparte viene un mundo muy subjetivo, porque en realidad a lo mejor lo que para mí es una autorrealización o un bienestar completo, pues no es lo mismo para ti, o no es lo mismo para ti, o no es lo mismo incluso para el profesor, pero pues en realidad aquí habla mucho de los logros que nosotros tenemos como tal estipulados para nosotros mismos y cómo nos vamos a encaminar hacia ellos. El chico de la voz de atrás, no sé su opinión sobre este tema. A mí me encanta y es muy padre sentirte dentro ahora de este 20 de mayo. Y creo que es algo muy padre de sentir que ahora eres parte, me queda dejando un poquito, pero es muy importante que demos el reconocimiento a todas esas personas que ayudan a los demás a entender qué es la salud, ¿verdad? Y entender que la salud va más allá del estado físico, que es más allá de lo que comes, sino que la salud tiene que ver con lo que lees, con lo que escuchas, con lo que sientes, con las emociones y cómo las gestionas. Entonces, a mí me parece que es un día que realmente, a pesar de que digamos que es muy reciente la labor del psicólogo, siento que es un día muy necesario, sobre todo ahora que estamos cayendo en tantas situaciones de desinformación entre redes sociales, en donde efectivamente reducen todo a decir, pues quién iba a decir que todo se trataba de aprender a respirar, ¿no? Entonces, yo creo que es justo, es necesario y creo que es bien importante que pues demos esas felicitaciones a todas aquellas personas que dedican su tiempo y sus talentos a ayudar a los demás a tener salud mental. Entiendo mucho esto. Yo siempre lo he dicho y creo que nunca me voy a cansar de decírselos como tal. Reconozco mucho y me enorgullece ampliamente el punto de decir que tienes la nobleza suficiente para preocuparte por el bienestar de los demás, para ser una herramienta. Porque al final de cuentas todos los psicólogos, o los que nos estamos ocupando como psicólogos, somos un apoyo, somos una guía, somos una compañía. Que al final de cuentas nuestra principal meta, nuestro principal objetivo siempre va a ser la mejora constante del paciente. Siempre. Y bueno, para aclarar también ese punto un poquito, siento que sí es importante decir que también hay que ir con un poco como con la expectativa clara de que no vamos a tener la mejora al 100%, o sea, realmente hay muchísimos baches que se encuentran en el camino y las cosas van evolucionando, o sea, el problema que es hoy puede ser que dentro de 2 semanas ya sea otra situación completamente distinta. Entonces, a lo mejor no se cumple al 100% como nosotros estamos, o como se prevé que sea, pero hay un avance y eso es lo importante, ¿no? Porque siempre que una idea se junta con otra, nunca vuelve a su estado como original, siempre va a terminar generando una cosa nueva. Y eso es lo que se me hace interesante. Claro, cabe resaltar que reconocer, más que nada, que siempre va a haber cambios como tal. Volvemos al mismo punto, porque sube y baja, entonces no es lo mismo y tal vez creo que muchos nos hemos puesto a pensar de este modo. Tal vez tu reacción ahorita con una situación no hubiera sido la misma hace 10 años o no hubiera sido la misma hace 2 años. ¿Por qué? Porque siempre terminamos teniendo un cambio muy constante y estamos en plena transformación todo el tiempo. Todas las personas estamos sujetas a cambios, siempre. Sí, y ahora yo tomando esta con la que iniciamos, cuando precisamente aquellos que nos escuchan, bueno, que tomen en cuenta esta cuestión, o sea, la importancia final de cuentas del acompañamiento psicológico es para determinar precisamente pues, todas esas herramientas que nos puedan ayudar a fungir en su vida cotidiana, ¿sí?
a pesar de que existan dificultades de manera constante, si ustedes lo quieren ver así, o de manera poco frecuente, no sé, al final de cuentas ese sería el elemento principal, bueno, junto con la gestión emocional, ¿sí? Se hace ese acompañamiento precisamente, bueno, para que tengamos, o se tenga la capacidad precisamente, pues de retomar qué es lo que yo puedo salvar de una situación en particular, ¿sí? Claramente, determinando desde el punto de vista de que, pues al final de cuentas, todas las problemáticas de una u otra forma se van a solucionar, ¿sí? O sea, no hay un punto donde digas, es que algo es imposible, pues no, tienes que encontrar el punto, ¿sí? Si por ejemplo en una relación de pareja hay problemas, bueno, sí, como me he sacado al final de cuentas, ¿no? Es sigue siendo una solución. No a lo mejor la que espera en las personas, ¿verdad? Pero al final de cuentas es el punto que el psicólogo te va a acompañar, ¿sí? Porque al final de cuentas es el que te va a orientar y eso le prevé mucho, ¿sí? Que es lo que puedes llegar a hacer. Pero quien lo hace al final de cuentas es tú como usuario o cliente del servicio de atención psicológica, ¿sí? Entendiendo precisamente ese punto que el psicólogo jamás te va a resolver tu vida, ¿sí? Solamente te va a ayudar a que tengas las herramientas para poder solucionar tu propia vida, ¿sí? Bueno, y me gustaría cerrar este episodio, creo que pues estarán ustedes totalmente de acuerdo con lo que se va a decir a continuación. Me gustaría cerrar este episodio de Psicoespacio Medicinal, no sin antes felicitar ampliamente a estudiantes, colegas, docentes, profesionales que llevan a cabo toda esta hermosa profesión tan noble nuevamente como lo requería hace unos momentos. Y pues cabe resaltar, es una carrera muy noble, muy desinteresada, en la cual todos nosotros nos enorgullecemos completamente de llevar a cabo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este su espacio, Psicoespacio Medicinal. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Un saludo para Guillermo.